Ser parte de ti. Ser parte de tu negocio. Ser publicidad. ¿Quieres anunciarte en radio? Te ayudamos a impulsar tu empresa. Entra en serpublicidad.es y encuentra la mejor manera para dar a conocer tu negocio. Ponte en contacto con nosotros y en solo 2 pasos sonarás en las mejores radios. Más sencillo de lo que imaginas. Serpublicidad.es. Producimos tu audio y te asesoramos con tu campaña. Serpublicidad.es. Sé parte de nosotros. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Quick kid quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. But sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your Javier San Pedro, doctor en genética y en biología molecular, colaborador del País, experto en virus. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Muy buenos días. Y a Pera Estupiñá es químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Está en Buenos Aires, creo. ¿Cómo estás, Pera? Buenos días. En Buenos Aires, aquí con vosotros. Estaba pensando que he leído hace unas horas que creo que el primer caso de muerte por coronavirus en toda esta zona del planeta ha ocurrido en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y es curioso, porque aquí empiezan a hablar mucho más del coronavirus, pero hay un brote de dengue. Y es curioso cómo afecta en relación, por ejemplo, a mí me está preocupando mucho más el dengue, o sea, hay ya como más de 1000 casos, hay varios muertos, pero aquí no hablan tanto porque están, digamos, acostumbrados. No es la primera vez que tienen un brote de dengue. En cambio, a mí, que no he vivido con el dengue nunca, de repente ayer me di cuenta que era por la noche, iba por un parque, digo, ostras, a esta hora hay más mosquitos, no sé, empieza a preocuparme más. En cambio, el coronavirus, veniendo de España, que ya había más casos y digamos, ese pánico ya se ha superado, pues no me afecta tanto, pero me hizo pensar, cómo aquí el dengue, que en realidad la población de aquí ahora mismo tiene más probabilidades de contagiarse de dengue que de coronavirus, le están dando una importancia relativa muy diferente. También, cuando sea vuestro invierno, cabe esperar que aumente el número de casos en el hemisferio austral, ¿no? Sí, claro. Dentro de unos meses. Pero sí, de momento mejor sería ocuparse del dengue. Sí, pero ¿hasta qué punto, Javier, la temperatura afecta a la supervivencia del virus? Porque se decía que tiene que ser más de 30 grados, con lo cual tampoco es tanto tiempo del verano, ¿no? Ya, bueno, el sol también lo daña, la radiación ultravioleta de la luz solar, la temperatura, vamos, supongo que a partir de 30 grados me parece un límite un poco demasiado nítido, ¿no? Para una entidad biológica. Supongo que cuanto mayor sea la temperatura, más irá desnaturalizándose el virus. Pero sí, igual que la gripe, pues cabe esperar que en el hemisferio norte la tasa de contagio se reduzca en invierno, en verano. La crisis del coronavirus, que además tiene una dimensión psicológica a la que no prestamos mucha atención, la salud mental de las personas en cuarentena. El aislamiento puede provocar estrés postraumático, ansiedad, insomnio, depresión. Durante la crisis del SARS, hace 17 años, un hombre se suicidó en Taiwán en su cuarentena porque no lo soportaba, y en aquel brote estuvieron en aislamiento preventivo más de 150.000 personas y 286 fueron sancionadas por incumplirlo. Yo creo que cuesta mucho imaginarse, Pera, Javier, lo que significa lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en el norte de Italia, ¿no? No poder entrar y no poder salir. Sí, eso son 15 millones de personas, si no me equivoco, ¿no? 16, o 16. Y todas las provincias del norte. Claro,
realmente, hombre, esto no es una cuarentena en sentido estricto de que te tengas que quedar en tu casa sin salir, ¿no? Lo que les pretenden impedir es salir de la región afectada, y por lo que os he oído comentar esta mañana, sin mucho éxito, porque cuando la gente oyó que iban a quedarse aislados, cogió el coche y se largó a otro lado, ¿no? Y desde luego sabemos que hay, por lo que has explicado muy bien, Javier, problemas psicológicos de las personas en cuarentena. Tú has citado todas estas condiciones mentales, ¿no? Y algunas de ellas, como el estrés postraumático, puede durar luego meses o años, ¿no? Como también ocurren las catástrofes, como ocurrió en el 11S o el 11M, ¿no? El estrés postraumático fue el gran problema de salud mental tanto en Nueva York como en Madrid y en otras ciudades que han sufrido estos ataques terroristas. Pero también hay factores económicos que no solemos tener en cuenta y que los gobiernos deberían implementar. Una persona autónoma, por ejemplo en Italia 1 de cada 5 trabajadores son autónomos. No puede estarse 2 semanas, vamos, sí puede estarse, pero el estrés que supone para él pasar una semana y otra semana sin poder trabajar, sin ingresar, no hablemos ya de Estados Unidos, donde una fracción sustancial de la población no tiene una cobertura sanitaria y encima se tendrán que pagar los tratamientos, ¿no? De hecho, la administración Trump ha anunciado que va a ayudar a tomarse las bajas pagadas. Claro, a que no tengan seguro público, ¿no? Y son factores económicos. Igual hablamos del cierre de fábricas. Hay muchas medidas económicas que los gobiernos deberían estar preparando, ¿no? Sí. Y bueno, y la cuestión de la psicología está directamente relacionada con ellos por estas razones. Sí, es interesante, cómo están apareciendo como estudios hablando de la psicología de las pandemias, de cómo el comportamiento, no solo la gente que está en cuarentena, ¿no? Pero sí, ¿no? Este comportamiento de masas, hay gente utilizando expresiones como que el virus infecta las mentes también, ¿no? Diciendo como el pánico que se genera con las compras, por ejemplo, y toda esta psicología de si tú estás en un centro comercial y todo el mundo se pone a correr, tú te pones a correr también. Entonces, cómo estos comportamientos generan, pues, desde cierto recelo hacia poblaciones, por ejemplo, chinas, cuando no está justificado que un chino en Estados Unidos tenga más probabilidades de tener el coronavirus que otro, y cómo indirectamente genera estos daños. Es decir, si todo el mundo empieza a comprar mascarillas o productos higiénicos, puede ser que se queden sin estas mascarillas para gente que las necesita. Claro. Entonces, esta psicología de las pandemias es interesante cómo están apareciendo. Hay otra cuestión, yo creo también muy interesante, que se ha planteado ahora en Estados Unidos, es sobre cualquier cadena de televisión que tú pongas, tiene su experto, que es un científico, que te cuenta esto, ¿no? Y se dice que quizá la industria farmacéutica está colocando a expertos con un mensaje más apocalíptico del que debería ser, porque lo que buscan es grandes inversiones en sus compañías con el reclamo de que así pueden fabricar una vacuna, ¿no? Cuando son conscientes de que seguramente con la inversión que tienen y con el presupuesto que tienen ya podrían ponerse a ello y pueden ponerse a ello. Bueno, de hecho, pero están haciendo negocio, básicamente. Están puestos a ello, ¿no? No sé, esas teorías conspirativas, la verdad es que se dicen siempre de la industria farmacéutica, ¿no? Pues yo no sé si eso es cierto. Y algunas con razón, ¿eh? Porque, porque aquí hemos conocido unos casos tremendos. Bueno, es que una de las investigaciones que se está haciendo, o sea, cuando le preguntan a los científicos, bueno, ¿vosotros cómo habéis reaccionado a esto del coronavirus? Vale, te dicen, bueno, lo de la vacuna tardará como a mínimo un año, pero las 2 líneas de actuación a nivel de investigación, o sea, la Comunidad Europea está poniendo una convocatoria nueva especial para investigación en temas de coronavirus urgentes, ¿no? Y dice, hay 2 líneas. Una es la detección temprana, es decir, intentar detectar el coronavirus en 30 minutos en lugar de varias horas o varios días. Y la otra es de ver qué fármacos están en el mercado que han pasado todos los controles de seguridad, sobre todo antivirales o anticuerpos monoclonales, que pueden ser utilizados contra el coronavirus. Sí, ya hay alguno muy prometedor, de hecho.
Claro, quizás hay algunos fármacos por ahí que dices, oye, esto ya ha pasado controles y vemos que disminuye. Aquí sí que imagino que algunas empresas farmacéuticas... Se frotan las manos. Bueno, pero en fin, esto Sí. es un beneficio para las farmacéuticas, pero también para la población, ¿no? Si encuentras un antiviral o un cóctel de antivirales que frena el virus pues eso es mejor que una vacuna ahora mismo. O sea, esperemos no necesitar la vacuna, porque para cuando llegue la vacuna esperemos que la crisis haya remitido, sino que estamos hablando de un año de pandemia, que sería, bueno, esperemos que la vacuna no sea necesaria. Claro. Bueno, tenemos un número de teléfono para que hagan preguntas si quieren al final de esta sección, a Pera y a Javier, si tenemos ahí un huequito de tiempo al final. Nos pueden llamar, escribirnos o mandarnos notas de voz, es un número de WhatsApp al 638-855-349. Cualquier opinión que quieran por su parte se la pueden plantear. 638-855-349. Algo muy curioso en el ser humano, y es pensar que aquello que nos ocurre nos está ocurriendo a nosotros en exclusiva, y que somos la primera generación que ha pasado por esto, y que solo nosotros tendremos ese recuerdo, ¿no? Y se nos olvida siempre echar la vista atrás y aprender un poco del pasado para no repetir los mismos errores. Por eso hemos pedido que nos acompañe hoy a Maribel Morente, que es enfermera, es historiadora del arte y profesora de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Maribel? Buenos días. Hola, buenos días. Tú has estudiado cómo a lo largo de la historia nos hemos relacionado con las enfermedades. Claro, la pregunta es si la humanidad siempre se ha enfrentado con esta psicosis a una epidemia o una crisis sanitaria. Pues sí, la verdad es que a lo largo de la historia, prácticamente desde que las sociedades se generaron desde el Neolítico, casi diríamos que es una cuestión cultural. Desde que pasaron a ser nómadas a ser sedentarias, ya hubo un contacto con determinados microorganismos que pertenecían a otras especies y que lo que hicieron fue un salto interespecies para generar pues enfermedades humanas, que se convirtieron en enfermedades humanas. Desde ese momento, a lo largo de la historia, siempre ha habido diferentes formas de, ya no solamente de atajar, sino de expresar ese miedo, ¿no? Tenemos ejemplos desde la Biblia en la que ya aparecen las primeras epidemias, al menos narradas, pues desde los contactos con Egipto, las plagas de Egipto, en Mesopotamia también aparece. Incluso en Mesopotamia había un nombre para el hecho epidémico que era Ukultu, que tiene que ver con manducación, que sería como manduca, ¿no? Que en el que los dioses lo que hacían era devorar a la población, que era lo que la gente sentía, ¿no? Algo pasaba, sobre todo en unas épocas en las que cualquier tipo de enfermedad estaba asociada o vinculada a la transgresión de un tabú, y que como consecuencia, y la gente asumía como una realidad, el que la divinidad respondiese con el mandato. Castigo divino, básicamente. Efectivamente, sí, da igual el tipo de Dios, ¿no? Desde la Ilíada, que aparece Apolo, que comienza el texto con una plaga que manda Apolo a los griegos, pues ha sido a lo largo de la historia. Claro, mencionabas la Biblia. Recuerdo, yo fui a colegio de curas unos cuantos años, recuerdo lo de los leprosos, que siempre estaban apartados en una esquina del pueblo, ¿no? Sí. Eso es la cuarentena, básicamente. Se ha aplicado históricamente también. Sí, además el ser humano siempre ha tendido a excluir, a generar un núcleo que consideraba sano o sagrado, y excluir de él todo aquello que consideraba que era enfermo, ¿no? Y ya no solamente un enfermo físico, y el problema era que eran considerados enfermos morales. Eso generaba siempre, sobre todo en aquellos enfermos que, como los leprosos, manifestaban la enfermedad de manera epidérmica, o sea, se les notaba en la piel. Aquello no solamente era indicativo de la enfermedad. Por si acaso les ponían una campanilla. Claro, pero eso es para el aviso, sí, claro. Hablamos de lepra, pero no es la actual enfermedad de lepra que consideramos, ¿no? Eran una mezcla de muchas enfermedades dermatológicas o no, a veces incluso solamente con la idea de excluir, ¿no? Eso que comentas de la cuarentena, aunque realmente podemos considerar que comienza en 1377 con la peste negra, como tal, como el hecho de cuarentena, es curioso, pero la cuarentena es un precepto religioso, no es tanto, se considera un precepto religioso. El número 40 siempre ha sido un número muy enigmático y sobre todo vinculado a lo sagrado, desde los 40 días que pasa Jesús en el desierto, los 40 años que Moisés está en el monte Sinaí, o sea, los 40 días que pasa en el monte Sinaí, y eso hace que esa cuarentena, que también se vincula al periodo de puerperio del parto de la mujer, en lo que la mujer debe estar fuera de lo sagrado, es una mujer que es impura, que está contaminada y no debe, que es lo mismo que
se vincula a la festividad de la Candelaria, el 2 de febrero, que es cuando acaba la cuarentena de la Virgen, o acabó desde el nacimiento de Jesús hasta que termina, que es el momento en el que ella puede llevar a Cristo a que sea al templo, ¿no? Podríamos decir hoy en día para bautizarle, en aquella época era para presentarlo en el templo, ¿no? Que era cuando ella ya tenía el estado de pureza, por así decir, ¿no? ¿Espera? Sí, es interesantísimo la historia de la medicina, ¿no? Me estaba preguntando cuándo la medicina empieza a hacerse un poquito más científica en el sentido de atender a hechos, porque estabas hablando del parto y me ha recordado la anécdota de Semmelweis, ¿no? El investigador ese, sí. Porque claro, hasta mediados del siglo XIX, todas estas cólera, peste, estas enfermedades infecciosas, no se sabía que eran por microorganismos, ¿vale? Que había unos bichitos pequeñitos que se pasaban de un cuerpo a otro, hasta el punto de que este investigador recomendó que en los hospitales y en las parturientas que los médicos se lavaran las manos antes de ir a atender a los pacientes, porque venían de hacer una cirugía, venían con un enfermo y se iban a sacar el niño de una parturienta y le contagiaban a la madre algunas enfermedades y tenían fiebres y muchas morían. Y él pensó que podía ser esta la causa, que transmitieran algo, que en ese momento todavía no se sabía que eran microorganismos, pero no le hicieron caso. O sea, es como rechazaron esta hipótesis durante un tiempo. Después, creo que otros pues ya descubrieron que sí que tenía sentido, pero estos momentos de descubrimiento, de aceptación, es como fascinante, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Él además se obsesionó con relacionar, además lo hizo incluso con números, estadísticamente, que en la época era muy habitual, el relacionar cómo atendían las parteras que no tenían contacto con los cadáveres frente a los médicos que sí que los tenían. Entonces él habló incluso de una materia cadavérica que era la causante de la fiebre puerperal, ¿no? Pero efectivamente fue rechazado, igual que lo fue John Snow con el cólera en Londres en unos años similares a Semmelweis, y el hombre tampoco fue aceptada su teoría de la materia mórbida que él consideraba que estaba localizada en el agua y ocasionaba una enfermedad que provocaba diarreas continuas y deshidratación, hasta que no llegó Pasteur en el caso de la fiebre puerperal, o Koch en 1800, hablamos ya muy lejos, en el 1894, que no se determina realmente el microorganismo que lo causa. No había una relación, y además los miasmáticos, que eran las teorías que en aquella época preponderaban sobre la contaminación del aire, no permitían que estas ideas traspasaran o aceptarlas a nivel científico, ¿no? Sí, a la medicina le costó mucho limarlo. Sí. En el caso del ébola o el SARS también resultó dramático para muchos afectados el estigma posterior, ¿no? Hay un rechazo social. ¿Por qué crees que no entendemos la cuarentena como un acto altruista, sino como que quedas marcado, ¿no? Sí. Yo creo que es mucho antes. Yo creo que está vinculado más al hecho de que las enfermedades estén llenas de metáforas. Sobre todo con la idea de que cualquier persona que enferma no lo hace solo porque ha tenido un contacto. No es algo físico, no es algo biológico. Es entendido como algo que está vinculado a lo social, a lo moral, al comportamiento, a los códigos. Hoy en día incluso hay pacientes que hablan de qué he hecho yo para tener esta enfermedad, ¿no? Con el cáncer. Bueno, mira la que se formó con el SIDA en los años 80, ¿no? Eso era culpa de los homosexuales promiscuos y los empezaron a echar de las empresas. Eso que dices es muy propio también, el culpabilizar, ¿no? El culpabilizar a un grupo que generalmente es un grupo diferente, ¿no? Durante la peste negra del siglo XIV hubo auténticas masacres con los judíos y con los leprosos, porque consideraban que se habían aliado para contaminar las aguas de las ciudades, ¿no? Y entonces siempre es el otro, el culpable, porque es una manera de sacar de mi espacio, ¿no? De mi espacio ya no solamente sagrado, sino el hecho de delimito en el otro la culpa, ¿no? De algo que en el fondo es una manera de no poder gestionar sus propias frustraciones, ¿no? Claro, hay una frontera muy estrecha con el racismo, con todo lo que Totalmente, sí. Y ha pasado a lo largo de la historia. Siempre ha pasado, siempre. Sobre todo con las epidemias. Las epidemias siempre eran culpa de alguien que quería el desorden. Ahora es de los chinos, ¿no? Efectivamente. Pero antes éramos nosotros, con la gripe española, ¿no? Sí. Aunque la gripe española no era española. Encima. No, para nada. Además, los estudios hablan de... lo que pasa que la gripe española se denominó así fundamentalmente porque en este país sí que había una declaración obligatoria de determinadas epidemias. Y sin embargo, en Asia o en Estados Unidos, que es donde parece que pudo estar el origen, no eran obligatorias.
obligatorias de declarar. Bueno, y eso, también claro, que el mundo estaba en guerra. Claro, España era neutral y aquí se informaba en los periódicos sobre el brote. Eso también hizo que se culpabilizara un poco, ¿no? Claro. Sí, la verdad. Sí. ¿Y las vacunas? Es que me está veniendo un montón de temas a la mente. ¿Las vacunas es verdad que vienen de la palabra vaca? Sí. Sí. De la enfermedad vacuna. Realmente, la enfermedad vacuna, de ahí viene, ¿no? Y además, en este caso fue Jenner, un médico inglés, que empezó a investigar sobre las costras, sobre todo observaba a las mujeres que ordeñaban vacas. Ellas padecían una enfermedad leve que tenía que ver con la viruela vacuna. Y entonces él empezó a experimentar. Es verdad que hoy en día las cuestiones éticas son muy delicadas, pero en aquella época cogió un niño, Phipps, que era un niño de 8 años, además, al que le inoculó estas costras para que padeciera la enfermedad. Y bueno, pues padeció una enfermedad leve, el niño no murió, menos mal, pero efectivamente la vacuna viene de ahí, y que fue luego Pasteur el que realmente consideró que había como un homenaje a Jenner, pues le llamó vacunación, pues justamente por la enfermedad vacuna, ¿no? Él le dio el nombre, ¿no? Es verdad que durante un gran periodo de la historia... perdona, espera, es que llegas con un poquito de retraso. Adelante. Vale. No, es que estaba pensando también en otra de las historias así menos conocidas, pero que es en medicina muy importante, es la anestesia. O sea, nos cuesta imaginar que antes de la llegada de la anestesia, pues las operaciones se hacían con dolor, o sea, ya no de muelas, pero de extirpación de tumores. Y creo que leí una vez que fue un descubrimiento casual. Había un gas que se llamaba, creo que era el éter o algo así, que lo empezaban a inocular en fiestas y se daban cuenta que cuando se lo inoculaba, o sea, que lo aspiraban, pues no sentían tanto dolor, y digo, oye, vamos a probarlo, ¿no? Y que empezaron a hacer operaciones con este gas y dices, oye, que esto funciona bien, y así, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas maneras, la anestesia como tal, hoy lo entendemos a 2 niveles, ¿no? Pero existe desde tiempo inmemorial el uso del opio, el uso del láudano, a partir del Paracelso. Quiero decir que ha habido mucho uso de determinados elementos químicos que producían un efecto de somnolencia. No vamos a decir que eran analgésicos, pero sí que provocaban un estado en el que era posible operaciones, lo que estás comentando, de tumoraciones, de hernias. Quiero decir, se hacían operaciones de una cierta gravedad que gracias a este uso, ¿no? En México me contaban los guías, no sé qué fiabilidad tendrá eso, que para estos sacrificios que hacían los mayas y los aztecas, les daban también una especie de anestésico de la época, que no, a base de hierbas, ¿no? O sea, que no era tan cruel como lo vemos por lo menos le daban un anestésico. ¿No? Oye, hablábamos antes, Maribel, fuera de micrófono, del depósito de cadáveres en la Facultad de Medicina y del museo que tienen allí, estuvimos viéndolo con ocasión de un reportaje. Mira, hay un mensaje de un oyente que te lo traslado, o una pregunta. Dice, trabajo en el sector funerario, y aunque siempre se habla del riesgo que corren los médicos, los celadores, los enfermeros, los funerarios también somos trabajadores de la sanidad y trabajamos con cuerpos infectados. Sí, efectivamente, sí. Además, yo creo que es un espacio que, de hecho, a lo largo de la historia, muchos de los médicos que practicaban disecciones, médicos, ayudantes, cualquier persona que tocara, además hubo una época en que no eran directamente los médicos, sino unas especies de barberos que se encargaban de tocar el cuerpo muerto, pero por unas cuestiones de que el cuerpo era algo contaminado a nivel moral también. Entonces, el hecho de que se muriesen víctimas de la cantidad de microorganismos que evidentemente putrefactan el cuerpo muerto, pues sí, además yo creo que es un riesgo y debería ser reconocido como una enfermedad profesional. Riesgo laboral. Tiene toda la razón. Sí, efectivamente. Maribel Morente, que es enfermera, historiadora del arte y profesora de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Maribel, ha sido fantástica esta conversación. Hemos hablado de cosas de las que no había oído hablar todavía con respecto al coronavirus. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Javier San Pedro y Pera Estupiñán. Adiós, compañeros. Hasta luego. Un abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.